Muy bien, muchísimas gracias por seguir junto a nosotros. Estamos acá conversando ya previamente con el coronel Johnny Aguilera para hablar sobre este tema de este delincuente que preocupa. No sé si usted alguna vez ha escuchado de este modus operandi. Lo cierto de todo es que lo han ido mejorando y nos preocupa la situación porque a cualquier persona le puede pasar, pero ellos tienen específicamente algunas víctimas. ¿De dónde y por qué? Hoy nos contará eso el coronel. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Qué gusto tenerlo acá en el programa? Héctor. Primero quiero agradecer este excelente desayuno, de verdad está súper rico. ¿Sí? ¿Le ha gustado? Sí, claro. Bien, nosotros estudiamos esto desde la teoría de los patrones delictivos que establecen un desplazamiento tanto de la evolución del accionar del delincuente como de la modalidad de hacerlo. Usted nos hablaba acerca de qué tipo de hechos se dan y desde mi memoria puedo hablarle, por ejemplo, de un catálogo empezando por las manchas. ¿Tú te acuerdas, Héctor? El famoso manchazo, sí. El famoso manchazo. Sí. En definitiva, este delito contra el patrimonio, si bien es desde nuestra perspectiva un robo que no está vinculado precisamente al empleo de la intimidación o de la violencia, sí está relacionado al empleo de mecanismos distractivos como son estos. También sucede en los colectivos, en los micros, en los minibuses, que aprovechando nuestra distracción, los carteristas suelen desposeernos de nuestros bienes. En este caso específicamente, ¿quiénes son las principales víctimas de este delincuente? Bien, básicamente el delincuente, cuando le hablaba del desplazamiento de los patrones delictivos, primero hay que entender que no son todos los delitos uniformes y lo que ellos hacen es proceder a un estudio tanto de las circunstancias y de los lugares en los que puede dar. Básicamente son delitos de oportunidad y cuando hablo de oportunidad, estos sujetos están buscando siempre a personas que están ostentando su patrimonio, sus gadgets celulares, relojes, etcétera, y fundamentalmente se dan en las salidas de los bancos. ¿Qué quiere decir esto? Los individuos, al igual que en cualquier proceso decisorio, porque el delito en definitiva resulta de un proceso complejo de ideación, de liberación, de resolución y por último de la comisión delictiva, que tiene como esencia la captación de información. Allí encontramos a delincuentes al interior de entidades financieras que se encargan de ver qué personas están cobrando dineros, que están sacando sumas de dinero de alguna forma ostensibles y lo están haciendo sin ningún tipo de vigilancia. Estos sujetos siguen a las víctimas en alguna parte de la calle, lo acusan de ser autores de un hecho, de haberles robado, de haberlos agredido, de deberles. Pero así de frente. Indudablemente, y claro, en un primer momento, cuando se acerca a la policía, que en definitiva después de este proceso de inteligencia se demora un tiempo, bueno, usted aparece ahí, me refiero como policía, pensando que el delincuente en verdad está siendo víctima de un hecho o en su caso ha sufrido algún tipo de agresión desde el punto de vista civil o penal por parte de aquel. Esta no es una modalidad nueva, fundamentalmente en el Alto, el delincuente se acerca y él acusa de ser ladrón al otro. ¿Me explico, Héctor? Sí. Me has robado, que está agarrando mis cosas. Entonces, la policía, en el primer momento de escuchar esta denuncia, presta atención a este sujeto. Oye, es una manipulación psicológica terrible. Indudablemente, es una actuación. Es una actuación porque, en definitiva, genera un mecanismo distractivo que, en vez de acusar a la víctima, tiene que defenderse de esta sindicación. Eso está muy vinculado con los mitómanos, que son personas fáciles de mentir. Inventan un cuento que nunca tiene un sustento. Cuando a usted le dicen, ¿de dónde sacó el dinero? Es decir, demostrar la preexistencia del dominio por parte del delincuente, allí no puede justificar cuál es la razón por la que aquel sujeto que está agarrando una cantidad de dinero lo hubiera tenido. Pero en ese momento, en el momento de ofuscación, la víctima lo que pretende es deshacerse de esa sindicación que se da en la vía pública, ¿no es cierto? Y dice, no, revísame, yo no te he robado a ti. Y aquel momento es aprovechado o para hacer un cambiazo, le dan un billete por otro, o simplemente arrebatar el bolso y darse a la fuga. Ahora, este delincuente, más conocido como Blas en el mundo de Lampa, no trabajaba solo. No, primero, que en ningún hecho vinculado con los robos las personas trabajan solas. La modalidad más típica es el pasón, pero yo le estaba hablando en principio de que tiene alguien que nosotros llamamos desde la jerga criminalística el derrote. El derrote es quien da la información acerca de la actividad que está realizando la víctima. Luego generan mecanismos distractivos. Alguien que en principio genera algo para causar una pérdida de atención acerca del patrimonio que estamos portando. En este caso, el Blas hacía aquel ruido, aparecía un tercero que era el mediador, entre comillas, y decía, bueno, muéstrame tus cosas, si eres inocente, exhibime lo que tienes. Claro. Y en aquel momento se producía la sustracción del bien, y desde luego con esa información había un tercero que cuando se estaba dando la fuga señala hacia otro lugar, provocando una vez más un elemento distractivo. ¿Cuál es el mecanismo de prevención? Primero,
no prestar atención a este tipo de cosas. Es decir, usted no puede pararse en la calle a discutir, simplemente tiene que retirarse. Si en el caso que se diera, no ofrezca resistencia. Una vez más, estos individuos, como usted bien lo ha dicho, Héctor, no trabajan solos. Y si nosotros mostramos resistencia, inmediatamente proceden a agredirnos y hasta algunas veces hasta quitar la vida. Cuando hablamos de los antecedentes del Blas, cuando hablamos de este delincuente, ¿cuál es la situación que se está generando ahora? ¿Están llegando más denuncias? Bien, el Blas ha sido aprehendido en un operativo que hemos realizado ayer en la zona 16 de julio, precisamente lo que nosotros llamamos desde el punto de vista de la política criminal, la técnica reductora de mercados, que se traduce en el ataque de los lugares de expendio de objetos robados, que desde nuestra jerga legal se denomina receptación. En este patrullaje este individuo ha sido aprehendido y conducido a la policía, donde ya había una orden de aprehensión. Esto motivó que ya no forme parte de las personas aprehendidas en el operativo realizado cotidianamente por nuestro DACI, sino que lo transmitamos hasta la División de Propiedades, donde le decía, ya tenía una denuncia que ha permitido a través del Canal 5, en este caso Bolivisión, permitir que las víctimas se apersonen hasta nuestra unidad. Perfecto, vamos a estar nosotros haciendo el seguimiento al caso del Blas. Pero quiero aprovechar su presencia, coronel, para tocar otro tema y también delicado. Habíamos revisado anteriormente algunas notas informativas que refieren a cómo delincuentes se trasladan hasta cierto tipo de poblaciones, lugares alejados donde evidentemente existen autos indocumentados y se cometen delitos. Se cometen asesinatos y claro, la familia no puede denunciar porque también está cometiendo una irregularidad. ¿Cuál es el operativo que despliega la policía? ¿Cómo se puede de una vez detener esto? Porque lo estamos viendo ya mucho tiempo. Muy buena pregunta. Y usted ha tocado el punto nodal, la carencia de denuncia. Es decir, la policía trabaja en base a lo que se denomina coeficiente de la localización de la técnica. El coeficiente de localización de la técnica nos permite a nosotros, a través de la georreferenciación, establecer qué tipo de modalidades se están empleando en determinados lugares. Acabamos de hablar del Blas. Sabemos cómo se está produciendo un robo, sí, ¿no es cierto? Entonces, nos permite generar una política para impedir que ese hecho se dé. Lamentablemente, en el área rural, sobre todo, se han dado estos, por lo menos 2 casos en los que personas que estaban conduciendo un vehículo indocumentado han perdido la vida. Se trata de 2 impactos de bala, uno en el pulmón y otro en el riñón, que han sido ejercitados por el pasajero, porque los disparos provienen de atrás. En el primer momento se opusieron a que nosotros hagamos las actividades técnicas que permitan a la criminalística generar mecanismos de prueba contra los autores. Y lo hicieron después de varias entrevistas porque ellos conducían vehículos indocumentados. En este puntual caso, más allá de que el vehículo indocumentado sea el objeto del bien, yo creo que no hay bien más preciado que la vida misma. Y que nosotros, no por cuidar a un sindicato, una asociación de conductores o de transportistas que utilizando este tipo de motorizados se ganan la vida, vamos a omitir esta denuncia porque estamos encubriendo no solamente un robo de vehículo, sino un asesinato, porque allí se han plasmado, yo insisto, mecanismos violentos para desposeer del bien, en este caso del vehículo, al conductor a quien han matado. Entonces, no hay bien más preciado que la vida. Yo creo que si encontramos la cooperación no solamente de las víctimas, sino de estas personas que forman parte, están aglutinadas en sindicatos, en asociaciones de transporte libre, mediante las cuales se utilizan estos vehículos indocumentados. Si ustedes nos informan de esto, independiente del contrabando, otros delitos, nosotros vamos a investigar el asesinato, que es la misión de la FELCC. Nosotros perseguiremos a ellos y si bien no han habido de manera formal estas denuncias, como usted bien lo ha dicho, desde el punto de vista de análisis de inteligencia sabemos que se están dando estos hechos, porque si bien ni la oportunidad ni el ofensor son uniformes, quiere decir que no todos los mismos tipos de delitos se dan en mismos lugares en determinadas horas, sí vemos que en el área rural se dan estas muertes precisamente porque no hay la oportunidad de que la policía pueda acudir prontamente al escenario del hecho. Pero hay características que sí nos permiten hacer unos seguimientos retrospectivos para localizar en principio el vehículo y a partir de localizar el vehículo encontrar a quién generó la muerte. Y ahí encontramos una vez más una dificultad, Héctor, porque no nos han proporcionado los datos que nos permitan identificar el motorizado que era conducido por la víctima. Cuando nosotros contemos con aquella información, que entiendo se está ya procesando, vamos a poder encontrar a los verdaderos delincuentes, no solamente el robo de vehículo, sino también de los autores de la muerte.
factor entonces importante dentro de este tema es la denuncia. A pesar de las circunstancias, tiene usted, si ha sido parte lastimosamente de estos sicarios, de estos delincuentes, que aproximarse hacia las instalaciones correspondientes de la policía, presentar la documentación, hacer la denuncia para que se pueda investigar. Coronel John Aguilera, le agradezco. Permítame una complementación, muy bien lo ha dicho usted. Y desde luego que cuando se omite la denuncia, el delincuente también sabe que hay una oportunidad fácil de cometer el delito. Y usted sabe que las técnicas de prevención situacional están orientadas a que el delincuente sepa que va a ser perseguido, que va a ser buscado, ¿no es cierto? Y eso surge a partir de una denuncia. Coronel John Aguilera, director de la FELCSE, le agradezco mucho por estar con nosotros. Gracias, muchas gracias y una vez más gracias a todo el equipo por el desayuno. No, adelante, nosotros vamos a continuar con esto. Tenemos más contigo, Eddie.